Este es el capítulo número 14 de mi teoría de Goku F en Dragon Ball Heroes. Espero te guste este capítulo, no dudes de suscribirte y dejar tu like, además de seguirme en todas mis redes sociales, en especial en la plataforma morada, donde empezaré a hacer directos diarios. No dudes de activar la campanita si este video te gustó para que YouTube te notifique siempre que suba video. Sin más que decir, empecemos con la teoría. Todos verían con mucho asombro a la fase 7, Goku y Vegeta Super le preguntarían a Bardock que qué era esa transformación. Bardock les diría que él no sabía cuál era esa fase que tenía su hijo, pues jamás la había visto antes. Irina hablaría y les comentaría que esa transformación era el poderosísimo Super Saiyajin 7, más bien en ese caso solo estaba usando una parte de todo el poder de la fase 7, se podría decir que ese era un pre-Super Saiyajin 7, Irina les explicaría en qué consistía esa fase, pues Goku debía usar sus fases del Super Saiyajin y combinarlas con Ki negativo, alcanzando así la fase 7, o en este caso el pre-Super Saiyajin 7. A Goku y Vegeta Super todo esto les recordaría a la forma en la que ellos alcanzaron la fase del Super Saiyajin Blue, pero no se podían ni imaginar del tormento que tuvo que sufrir Goku F para lograr dominar esa fase, pues el Ki negativo corrompe el alma del guerrero a tal punto que si mantiene el Super Saiyajin 7 por mucho tiempo, su cuerpo y alma se convertirían en un cascarón vacío con la única intención de matar a lo que tenga enfrente. Era precisamente por esto que los periodos de entrenamiento de Goku F debía de ser tan cortos, era por esto que le había llevado tanto tiempo. Ni siquiera el mismísimo Daishinkan había podido ayudarlo en su entrenamiento, pues Goku no podía estar tanto tiempo en el Super Saiyajin 7, además de todo el esfuerzo físico que tuvo que llevar a cabo por años y años para poder dominar siquiera el pre-Super Saiyajin 7, ahora todos comprenderían y serían conscientes de todos los esfuerzos que había hecho Goku F para poder mantener a salvo su universo de todos los enemigos que amenazaban acabar con la vida. Regresando al combate de Goku F, después de despejarse una densa tiniebla, se podrían distinguir dos ojos de color rojo carmesí y una figura de un guerrero imponente que con su simple presencia causaba miedo y desesperación a sus enemigos, pero ninguno de los dos guerreros que tenía enfrente daría un paso atrás, pues no estábamos hablando de guerreros común y corrientes. Uno de ellos era el mismísimo hijo de Son Goku, que había pasado años en el segundo y tercer infierno fortaleciéndose para cobrar venganza, y el otro era un ser creado por energía maligna y malos pensamientos de todos los guerreros que vivían en el primer infierno. Ninguno de estos tres guerreros se echaría para atrás, los tres guerreros se lanzarían el uno contra el otro, pero el que demostraba una infinita superioridad era Goku F, pues el Super Saiyajin 6 era insignificante si lo comparaba con el pre-Super Saiyajin 7, Super Janemba tendría un incremento de poder bastante significativo, pues al parecer también estaba empezando a absorber la energía de la fase 7, Goku F sabía que tenía el tiempo contado, no solo por la misma fase 7, sino que también por Super Janemba, pues entre más tiempo pasara más poderoso se hacía. Goku F prepararía un poderosísimo Kamehameha, y se lo lanzaría a Super Janemba desintegrándolo de inmediato, pues el ataque de Goku tenía más Ki negativo y maligno de lo que Super Janemba podía absorber, siendo desintegrado al instante. Este ataque era tan corrosivo para el ambiente que el mismísimo infierno empezaría a secarse y desintegrarse debido al ataque tan apocalíptico que había lanzado Goku. Tras ver todos los daños ocasionados por su ataque, Goku F daría las gracias de que todo esto sucediera en el primer infierno, pues si ese mismo ataque era lanzado a su universo, sin duda alguna las consecuencias hubieran sido enormes. Goku F se encontraba un poco cansado por tal ataque, pero aún no terminaba la batalla, aún le quedaba un rival sumamente poderoso. Goku F se lanzaría hacia Baby Zaiko para intentar derrotarlo de una vez por todas, pues si el combate se prolongaba muchísimo, Goku F corría el riesgo de corromperse por la fase 7. Baby Zaiko no podría hacer nada contra la fase 7 de Goku, pues a pesar de que este había tenido un incremento de poder hace un momento, ahora no le podía poner ni un dedo encima de Goku F, este era infinitamente más rápido que Baby Zaiko. Goku F estaría a punto de lanzarle un Kamehameha como el que le lanzó a Super Janemba, pero antes de juntar sus manos podía apreciar como Zaiko tenía un arranque de furia, como el de hace rato. Goku F sabía que esto era malo, pues si Zaiko tenía otro incremento nadie sabía que tanto podía aumentar su poder. Al Zaiko tener un potencial aún más grande que el mismísimo Broly.
Todos estos arranques de furia eran provocados por Baby con la única intención de que Zaiko rompiera sus límites y alcanzara las mismas fases que su padre. Se podría apreciar como el cabello de Zaiko cambiaba poco a poco de color. Goku F al ver esto se lanzaría contra Zaiko para impedir su transformación, pero sería demasiado tarde. Zaiko había alcanzado el Super Saiyajin, y su poder gracias a Baby había aumentado muchísimo, a tal punto que ahora sí que podría seguirle el ritmo al Pre-Super Saiyajin 7. Goku F estaría muy sorprendido de todo esto. En el fondo sabía que aún era más fuerte que Baby Zaiko, pero todo esto que estaba pasando provocaría que el combate se alargara mucho más, y teniendo en cuenta que la fase 7 no podía usarse por mucho tiempo, dejaba en completa desventaja a Goku F. El combate empezaría, pero Goku F notaría algo muy extraño. Zaiko cada cierto tiempo se quedaba quieto. Esto dejaría muy intranquilo a Goku F, pues esto solo significaban cosas malas. Goku F se daría cuenta que Baby era quien estaba provocando dicho comportamiento en Zaiko, y esto solo significaba una cosa, y era que Baby quería explotar al máximo el cuerpo de Zaiko. Goku F se apresuraría a derrotar a Baby Zaiko. Se podría apreciar una desesperación en Goku F, pues este intentaba terminar el combate lo antes posible, y este demostraría el gran repertorio de habilidades y técnicas que había aprendido todos estos años en sus innumerables entrenamientos. Se podría apreciar a un Goku F dándolo todo en el enfrentamiento contra Baby Zaiko. En otra parte del universo, alguien estaría observando todo esto con mucho detalle. Esta persona era Fu, el cual estaba bastante furioso pues no tenían en cuenta que Goku F fuera así de poderoso, pues en un principio él planeó que Goku F se enfrentará a Super Janemba para que pudiera observar más a detalle el poder de Goku F, pero ahora con la aparición del otro sujeto llamado Zaiko, había hecho que Goku F demostrará una gran parte de su poder. Ahora las cosas quedan más claras que nunca. Este sí o sí debía de usar lo que tenía planeado. Este vería fijamente a su monitor, pues ya casi estaba todo listo para su plan. Con Irina esta vería el enfrentamiento y se podría ver en su rostro mucha angustia, pues ella temía que Zaiko empezara a obtener y usar las fases del Super Saiyajin, y esto se estaba empezando a hacer realidad. Afortunadamente Son Goku ya estaba actuando para impedir que Zaiko siguiera incrementando su poder, pero no podía dejar de sentirse angustiada. Bardock le diría que se calmase, pues su hijo era un sujeto muy poderoso, y él jamás permitiría que alguien como Zaiko saliera victorioso. El Ángel Z al escuchar todas esas palabras y ver cómo todos apoyaban a Son Goku y dejaban sus esperanzas en él no podía dejar de admirar a Son Goku, pues a pesar de todo lo sucedido él siempre encontraba la forma de derrotar a sus enemigos y salvar el día. Sin duda alguna Z se arrepentía de todos sus actos cometidos en vida y prometería seguir los pasos de Son Goku. Con Daishinkan, este estaría observando todo el combate y se sentiría muy impotente pues este no podía hacer nada para ayudar de alguna forma a su alumno. Daishinkan tenía un mal presentimiento, pero aún así confiaba en Goku F y dejaría todo en sus manos deseándole mucha suerte. En el planeta Tierra, se encontrarían Whis y Vidus observando el enfrentamiento de Goku F. Estos estarían muy sorprendidos pues el despliegue de habilidades de Goku F en dicho combate eran superiores a las de una Ángel, y el mismo Whis admitiría que ni siquiera él podría ser capaz de pelear a dicho nivel. Vidus no podía hacer nada más que rezar para que el enfrentamiento terminara lo antes posible, pues si el combate se prolongaba aún más el universo 7 corría el riesgo de desplomarse, todo esto como consecuencia de los ataques del Super Saiyajin 7. Todos estarían al pendiente de cuál era el rumbo que tomaba el enfrentamiento, mientras rezaban para que el guerrero Son Goku saliera victorioso de dicha pelea. Espero les haya gustado esta parte, no olvides dejar tu like y tu suscripción además de seguirme en todas mis redes sociales, en especial en la plataforma morada donde estaremos jugando la beta de Halo Infinite, te lo agradecería muchísimo. Sin más que decir, yo fui tu amigo y mi y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.